Se recomienda, en mi opinión, no darle, por lo menos a los bebés de 0 a 2 años, la tecnología, porque le va a causar más dificultades que aprendizaje, sino darle la tecnología de acceso como a los 5, 6 años, 7, obviamente con supervisión. Y ni siquiera a los 5 años. Bueno, Bienvenidos a nuestro programa Valores sin filtro. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero a la vez un poco complicado. Se trata de la tecnología y los niños. Y precisamente es complicado porque a veces genera como unas fisuras entre familias debido a las diversas opiniones que se tiene de este tema. Y para hablarlo tenemos dos invitados, más que invitados son mi gran amigo Simón, youtuber, y mi novia Dayana, que precisamente ellos, Simón en este caso que eres youtuber, te beneficias de la tecnología de una u otra manera, y Dayana, que es promotora de marcas y además creadora de contenido. sí. Y al final los dos se benefician de la tecnología. Dayana es madre, por mucho tiempo también fue madre y padre a la vez. Y Simón no es padre, pero supongo que tienes sobrinos. Y aparte tienes una pareja que es madre también. De una forma u otra me imagino que te involucras con Sí. ella en el tema de la paternidad. Entonces, para comenzar este tema, tuve que investigar un poco. Y lo primero que me conseguí fue algo bastante interesante, que fue el tema del acceso a la educación y la información que tienen los adolescentes y los niños también, gracias a la tecnología. Eso es un punto positivo, por así decirlo. Y quisiera saber la opinión de cada uno en cuanto a esto. Primero Simón y luego vamos con Dayana en este caso. Bueno, muchas gracias por invitarme al podcast. Y bueno, el tema es por el tema de la creatividad, uno de los beneficios del acceso a la tecnología a los niños, el aprendizaje del lenguaje y creo que también de la matemática. Pero se recomienda, en mi opinión, no darle, por lo menos a los bebés de 0 a 2 años, la tecnología, porque le va a causar más dificultades que aprendizaje, sino darle la tecnología de acceso como a los 5, 6 años, 7, obviamente con supervisión. Esto más o menos sería como que la primera introducción a los beneficios que se puede dar a la hora de tener acceso a la tecnología. En pocas palabras, la tecnología muy temprano Bebés, es perjudicial. nada perjudicial, Sí. nada de tecnología. Y ni siquiera a los 5 años. Wow. Claro, porque, Ok. o sea, ¿a qué se debe esto? Que a veces los padres le dan la tecnología simplemente para desentenderse del niño. Ajá. Un ejemplo, ahorita vemos que hay programas instructivos de aprender cómo colorear, los colores, las letras, Sí. pero obviamente los padres, ok, toma la tablet, aprende y yo me voy a hacer otras cosas. Entonces, ¿dónde está como que la integración del padre e hijo enseñándole a sus hijos los colores, las letras y eso? Entonces tú te pones a ver que se coloca como un vicio. Entonces no solamente los niños lo utilizan para aprender, sino solamente para desentenderse de él. Ok. Entonces yo recomiendo que primero que todo no sea ni a los 5 ni a los 6. Yo sé que obviamente la tecnología es como que el futuro, el presente y todo lo demás. Chévere. Pero ciencia cierta lo hacen. Se desentienden Se del desentiende del exactamente. y niño no o del debería. adolescente en este caso. Si yo con mi hijo tengo que, tiene 12 años y se lo di a los 11 y fue porque rogando ahí, ¿sabes? Entonces obviamente no es recomendable dárselo hasta ni a los 5, ni cuando está pequeño, ni Ok. nada por el estilo. Y creo que el segundo punto va con ese tema, que más allá del punto positivo también obviamente hay cosas negativas. Correcto. Y entre esos me salió la reducción de la interacción social del niño o del adolescente, es decir, en pocas palabras, que se meten de lleno como en la tecnología, sea en una tablet, teléfono, etcétera, y prácticamente se olvidan de compartir familiares, seres queridos, y la exposición de contenido inapropiado que hay en las redes sociales, que sabemos que no tienen un control, por así decirlo, y cualquier cosa te puedes conseguir en las redes sociales. Claro. En cuanto a este punto negativo, ¿cómo lo ves? Más de 10. Hay demasiados puntos negativos que positivos. Apenas nombré 3 y si acaso, y aún así Dayana mencionó varios negativos porque es difícil. Por ejemplo, está el tema de ciberacoso, está el tema de la exposición de la sexualidad demasiado temprana, está el tema de que los niños no duermen, tienen retraso de lingüística, no tienen retención, la costumbre del TikTok y el Instagram, de los Reels, te acostumbran con la dopamina
más allá de 30 segundos no te dura, entonces no te saben leer un libro ni una comprensión lectora. Es decir, Sí. hay demasiados problemas en este sentido y en eso yo estoy apoyando a Diana en el sentido de que sí, de los 5 a los 10 años se duda mucho de tener acceso, pero mi punto es que si no le das la tecnología de tus manos, lo va a alcanzar con otro niño o con otro compañero de clase. Entonces no sería como que cohibirlo al acceso a la tecnología, sino que seas tú como padre responsable, porque me hiciste mención, pero de padre irresponsable, Ujú. pero al saber esta información que los padres, bueno, pero ten la tablet, ten el celular, pero de mi control, no de tu Ok. control. Pero los puntos negativos hacen que quizás no a los 11, quizás a los 15. No sé cuál es el límite de la exageración, del extremismo. Esos son puntos ya más filosóficos que algo científico. Hay padres que inclusive a los 18. Pero bueno, Sí, claro, pero es algo que no se ve muy frecuente. Lo normal que se ve ahorita es, bueno, toma la tabla, yo me desentiendo de ti y Sí. ya listo. Entonces, a ese punto que yo quiero llegar, la tecnología la utilizan es como para, obviamente, ese término adicional. Por lo menos mi hijo tiene 12 y yo le tengo las claves de todas sus cuentas, le tengo la clave y no es, obviamente, tomarlo como un control, sino es supervisión. Y al igual que le tengo control parental. Si les puedo pasar el dato también. Y Ok. entonces viene de ahí, ojo, yo reviso sus redes, pero no estoy, mira, ¿por qué publicaste esto? ¿Por qué estás diciendo esto? No. Hasta que llega un cierto punto donde yo vea algo que no es debido, ahí yo le puedo decir, mira, esto no se hace así, o hablar del tema. Porque a veces la información que llega a las manos de ellos a través de las redes sociales no es la correcta. Entonces, ellos para investigar, para eso, Ok. utilizan las redes y entonces ven la desinformación y entonces cuando llegas tú o te pregunta algo a ti, o sea, es todo lo contrario. ¿Sí me explico? Sí, la distinción entre lo bueno y lo malo, porque hoy te dicen una verdad, mañana te lo desmienten, te la vuelvan a decir, pero más reforzada el siguiente día. Entonces, como que ¿de dónde va a venir la responsabilidad de determinar qué es lo bueno y lo malo? De los padres en este caso. De Exactamente. tú explicarle, mira, esa información es cierta. Ah, Por lo menos también de los que los niños aprenden con la tecnología. A veces de tanto uso de la tecnología aprenden la manipulación, la desobediencia, aprenden a hacer, tienen una actitud incontrolable. Entonces ahí donde ellos llegan y entonces hacen que el padre agarre como que ya basta, no aguanto, toma la tablet. O toma el teléfono. salir del paso. Para salir del paso. Entonces más que educar al niño hay que educarse uno. ¿Sí me explico? El adulto. El adulto, o sea, el adulto educarse de cuáles son los beneficios y los pros y los contras que tiene la tecnología. Y nosotros de ahí educar y enseñarle al niño cómo usar la tecnología. Por eso que te digo que normalmente, o sea, tú no puedes darle un teléfono a un niño de 5 años porque se envicia. Los juegos, o sea, todas las actividades que tiene un teléfono hacen que uno se envicie, hasta Sí. uno mismo está con el teléfono todo el tiempo, las redes sociales, las computadoras, todo lo demás, tienen algo que envicia. Entonces imagínate un niño de 5 años, ¿cómo lo controla? claro. Entonces es mejor que lo tenga a cierta edad donde sea una persona más pensante, más responsable y obviamente él pueda entender lo que tú le estás diciendo. ¿Cómo Ok. tú le dices a un niño que, no, mira, ya no puedes jugar solamente media hora y el juego está divertido y tal? Entonces él queda como que con la adrenalina. Entonces a media hora, ajá, ya descansé, dámelo otra vez. No, incluso, niño, tú le quitas la tabla, el celular y siente que ya le estás quitando la vida. Exactamente. Ok, hagamos un inciso. El tema está interesante. A pesar de los puntos negativos, ninguno se opone a la tecnología. Más allá de los Claro. puntos negativos. El punto de encuentro es que al final no se opone ninguno a la tecnología. No. Sería más bien como postergar el uso. No Ok. cohibirlo, sino postergarlo porque no tiene pleno desarrollo cerebral del niño para distinguir lo bueno, lo malo, la adicción, lo sano. No tiene esos conceptos claros de la mente. Yo Ok. siento que es más de ir inculcándole paso a paso el uso de la tecnología. Ok. ¿Me entiendes? Porque al final tú le das un televisor a un niño y eso es tecnológico. Entonces, obviamente, es saber el control. Mira, ok, media hora, vamos a hacer otras cosas. Y entonces ir integrándolo poco a poco, dependiendo de la edad que vaya teniendo, al uso de esos aparatos electrónicos, las redes sociales y eso. El único método que obviamente. ¿Por qué? Porque hay niños que pueden tener, entonces él va a quedar como atrasado porque a mí no, porque él sí.
Entonces ella empieza como que el favoritismo y eso. Y la idea no es eso, que yo uso el teléfono media hora, pero lo usa, entonces comparte con su amigo. Yo también juego ese juego en ese teléfono, con el teléfono y tal. Pero de manera progresiva, exactamente. Y precisamente por eso es que genera a veces fisuras en las familias. ¿Por qué? Porque estás en tu casa, está una prima, o si tiene hermanos, entonces vives que si están los abuelos, uno tiene teléfono, quizás el otro no, va a generar allí un conflicto. Para que ese conflicto no pase a mayor o básicamente disminuirlo, si es posible que no exista, ¿qué le recomiendan ustedes a esas familias que quizás pueden tener ese cierto dilema en cuanto a la tecnología, en cuanto al uso de tablets, teléfonos en los niños en este caso? Bueno, partiendo que hay acceso de tecnología por parte de los familiares, control de horario sería como que lo más término medio, partiendo de la voluntad del padre o los representantes en este caso. Eso sería como que el punto, bueno, ese escenario que me estás colocando, pues. Claro. Como que inevitablemente estás trabajando en la computadora, estás trabajando en el celular y el niño va a ver eso. Y el niño aprende por ejemplo. Es decir, si tienes un desastre, el control de la tecnología, el niño lo va a repetir. Entonces, si tú pretendes que el niño cambie conductas, Claro. como que te vea a Tienes ti que dar como ejemplo. que Tienes que dar dar ejemplo de que no use la tecnología, que no te la vea, o explicarle si tiene más de 6 años, de que es trabajo, que es diversión, cuándo sí, cuándo no. Sería como que el más término medio. Al final el control creo que será lo más importante porque al final vamos a estar inmersos en la tecnología por muchísimo tiempo. Creo que el control será lo más importante porque ya, y por ejemplo, creo que en otros países, no estoy seguro de que aquí en Venezuela exista, pero en otros países los adolescentes, los niños, están en su salón de clases con tablets que les suministran las universidades o los colegios. Creo que en otros países se ve, si no me equivoco, en Estados Unidos, quizás En China. en Europa. Sí, entonces al final Ajá. vamos a estar inmersos. Vamos a estar inmersos, creo que durante décadas, siglos en la tecnología. Entonces creo que el control al final será vital. El control de los padres, representantes y también, en dado caso, en un futuro aquí en Venezuela y en otros países, el tema de la tecnología en los colegios. Porque al final el padre no va a estar en el colegio. Entonces supongo que va a haber control de una manera u otra para que el niño no se pierda. Claro, el contexto del colegio, aunque los niños tienen 6 años, el contenido que están viendo es plenamente educativo. Exacto, pero tienen un fuera de la regla, pues no. Estamos hablando de temas del hogar. Claro, pero tienen un vínculo profesor con alumno, Claro. donde se utiliza así utiliza el mouse, así se Un juegan estos contexto, juegos. se ve es un contexto de la tecnología. Exactamente. En casa no, en casa, bueno, el niño está aprendiendo las letras, los colores, yo me voy y me pongo a hacer mis cosas y no tienen ese vínculo Ujú. de, obviamente, de enseñar a los niños como tal. Sí. Interesante. El maestro, el alumno, en este caso los niños, y también al final hay vínculo entre todos, porque en el colegio te piden de una manera u otra que no le des tanto acceso a la tecnología al niño, a pesar de que ellos ven computación. ¿Pero por qué? Porque ellos obviamente el material que ven quizás en el hogar no es el mismo que ven en el colegio. Entonces a veces como que le distorsiona la realidad. Estás en tu casa como niño y estás viendo Sonic, qué sé yo, por nombrar a una comiquita, o estás viendo X contenido, pero trasladas eso a la computadora de tu colegio y ahí no hay Sonic, no hay videos de Claro. YouTube, no hay contenido de comiquitas. Ahí lo que te van a enseñar es cómo usar el mouse, cómo usar un teclado, cómo manipular el aparato o el equipo. Y el niño al final, inocente, te va a pedir, ¿puedo poner Sony aquí en la computadora? Claro, es obvio. Entonces ese vínculo al final de colegio y representante también debe existir para precisamente el control. Y el niño no tenga esa distorsión quizá de realidades que al final es lo que afecta a la larga cuando tienes la tecnología demasiado tiempo. Y al final el que lo va a explicar es el padre, para que no se le termine distorsionando, porque en el colegio sí, porque en la casa no, en viceversa. Claro, pero ahí tú explicas, por lo menos la computadora es educativa, o sea, en el colegio. Y obviamente en casa es para trabajo. Entonces por ahí obviamente puede que el niño entienda que obviamente en ambas partes está la misma computadora, pero tiene como que funciones distintas. Al menos que obviamente se coloque, por lo menos Luis con su hijo, y se coloque
a ver un programa con él. Ahí él está viendo la tecnología, está avanzando en cuestiones Educativamente. de eso, y aparte está conviviendo con su papá. Entonces ahí obviamente se ve la diferencia a que Luciano esté solo, sin saber qué está viendo, y no existe ese vínculo, pues. Sí. Para finalizar, para cerrar, un mensaje de reflexión a esos padres, madres, representantes o responsables, como dicen las Sí. leyes aquí de Venezuela cuando lo dicen en la televisión. Un mensaje de reflexión a todos aquellos responsables de niños que, que están a la ligera con este tema de la tecnología, que quizás no les importa mucho, y también esos padres que quizás son un poco más responsables en el tema de la tecnología. El mensaje va para todos igual. Un mensaje de reflexión, tú y luego tú. No, bueno, el mensaje sería tener control con respecto a una educación, primero de nosotros mismos, como acaba de decir Tatiana, porque si no tenemos propia educación, no vamos a impartir una mejor educación para los hijos. Y segundo, entender también que al final la mente del niño va a buscar es placer. Entonces, es como que un reto de cómo usar la educación y que sea placentera. Porque, ok, el colegio está recibiendo clases en la computadora, pero lo usual si le pasa al adulto, al que va al liceo, de que no siente placer. Imagínate al niño. Entonces hay que contrarrestar eso como que la educación la vea como algo bueno. Y a partir de ahí no va a tener esa distorsión, pienso yo, entre la comiquita y la matemática o la lectura. Pero eso es un trabajo del adulto, por eso Claro. hay que dedicarse un tiempo, unos meses. ¿Ok? Bueno, nada, más que todo que los padres se informen, se instruyan a cómo darle a los niños el uso de la tecnología y que también tengan más que todo vínculo, porque los niños lo que necesitan es eso, que los padres estén ahí, que estén atentos y así a la larga ir involucrándolos a la tecnología como tal. No solamente que salen en el aparato y listo, ¿no? También que existe el afecto del padre e hijo. Ven, yo te explico, yo te enseño, vamos a colorar con la tablet, pero obviamente que tú estés presente. Entonces eso es más que todo, pues que exista más el vinculamiento entre padres e hijos. Es importante. Ok, gracias por aceptar esta invitación cálida, y para mí es importante tenerlos aquí. Es importante también acotar que esto es un tema netamente educativo, no somos especialistas, pero sí tenemos responsabilidades como padres, como responsables, y creo que es bueno que ustedes lo vean. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en una próxima emisión. Pronto.